grupos, como iban llegando, iban conquistando, o sea, y pues como te digo, la raza que estaba establecida, pues ya eran campesinos, güey, ya eran cuarta, quinta generación de gente que se dedicaba a trabajar la tierra, y aquellos otros güeyes eran guerreros, pues llegaban, los mataban. Y a la vez, pero a la vez iban mimetizándonos, o sea, no los exterminaban, nomás llegaban y saben que no, aquí venimos y pum pum matan dos, tres y se quedaban y pues, se mezclaban ahí con las morras y la raza de ahí, entre ellos, y fueron formando culturas. Eh, ya culturas de las que ya hemos oído hablar nosotros, ¿no? Por ejemplo, los toltecas o los olmecas. Sí. Que son unos de estos. Bueno, los toltecas en este caso son del Valle de México, ¿no? Porque la cultura más anciana que se tiene registro o que se ha estudiado, pues son los olmecas. Se consideran los abuelos de las culturas mesoamericanas, pero. Y muchas de las. Pues el panteón de esos güeyes es el que se fue extendiendo por todos sus pueblos y todo, pero nosotros nos vamos a concentrar en las del Valle. Los olmecas eran del Golfo. Bueno, uno de esos pueblos eran los toltecas, que llegaban desde más o menos lo que es del del Valle de México, pues lo que es la Ciudad de México ahorita, ¿no? Hasta el sur de Oaxaca, bajo el dominio de Mixcoatl, que era un guerrero de estos chichimecas. Llegó, conquistó dos, tres pueblillos ahí, pues cada pueblillo tenía su nombre, su cultura propia, aunque ya ¿Hay había. un conteo que hayas visto de cuántos pueblitos o asentamientos humanos habían? Incluso ya todavía en la época de que vamos a hablar en la calle de Tenochtitlan, güey, es un putero de pueblitos distintos, un putero. Pues que es putero, mil, El 10 número mil, exacto es 100 un mil. putero, güey. De hecho, tú N. ves unos libros, güey, y dice, no, que Cortés pasó por Coachinango y Puchiclacas y Taquicaquis, y otro güey sale con que pasó por Plocotecatl y Pacatecas, o sea, un chingo, güey. Pueblitos así regados. Bueno, Y en esa época, pues más, ¿no? un número indeterminado e No, indeterminable. yo diría que un chingo, o un putero. Entonces llegaban, y pues el que, como ya eran militaristas, pues, pero los que venían de fuera eran militares más chingones, pues se chingaban. Y el mero Vergas seguía siendo un militar, pero de los que venían de fuera. En este caso, de los toltecas, el primero fue Mixcoatl. Pero bueno, de todas maneras, ni la misma raza que estaba ahí, ni los chichimecas, porque no eran un solo grupo de chichimecas que llegaban a un lugar, pues llegaban varios y entre todos hacían bolas y había luchas y guerras civiles. Bueno, guerras ahí entre todos. Entonces matan a Mixcoatl y se desata una lucha por el poder en la que su hijo Tepoltzin sale vencedor. Y pues ya ganando sale y dice que gracias a todos por participar. No, pues, ¿en qué años vamos? Acá estamos hablando ya del periodo clásico. Para estos entonces, ya nos brincamos a los olmecas, o sea que ya pasamos al año 400 antes de Cristo. Ok. No, incluso esto ya es nuestra era, güey. Pues ya dice, no, pues esto fue una fiesta de la democracia. Gracias a todos por participar en esta fiesta cívica. Pues digo, pues en ese entonces era punta de vergazos, no había todavía, pues, pero no. La cual es una expresión moderna de los chingazos y en algunos lados no es expresión moderna, son chingazos tal cual. Más abiertos. Los que determinan quién va a escribir la acta y cuántos votos le va a poner al acta. Siguen siendo putazos. Total que sale y dice, bueno, pues yo ya no me pertenezco, yo no pertenezco al pueblo tolteca, y se cambia el nombre a Seacatl, o sea, uno caña. No sé si le suena este nombre, pero es el año que iba a llegar Quetzalcóatl. O sea,
él se pone ese nombre porque en ese año dice que nació, ¿verdad? O sea, él se pone el año de nacimiento. Yo nací en el año Uno Caña, el año de Quetzalcóatl. No caña. Uno Caña. Uno caña. Por ejemplo, yo sí puedo probar que yo nací el mismo día que Tom Brady, ¿no? Pero este güey, ¿qué chingas le iba a decir? No, tú puedes probar que naciste el día que se dice que nació Tom Brady. Tú no puedes probar aquí qué día nació Tom Brady. Bueno, pues sí, pero sí hay manera de saberlo. Sí. En este caso no. Entonces se pone el nombre, se le queda el nombre de Tepoztlin Quetzalcóatl, que quiere decir serpiente emplumada o la mera ñonga. La más apestosa. Entre los pueblos que se habían desarrollado en esa zona antes de la llegada de estos bárbaros eran los teotihuacanos. No, fíjate, ya estamos hablando de Teotihuacán, ya estamos hablando del siglo V, güey. Y los xochicalcas, que tenían estructuras administrativas más organizadas. De hecho, los teotihuacanos pues tenían ya la primera ciudad, bueno, no la primera ciudad porque la Venta y las ciudades olmecas ya habían sido hacía muchos siglos, pero la que llegó a ser la ciudad más importante de Mesoamérica en esa época. Incluso se habla de que del orden de los cientos de miles de habitantes, 200 o 300 mil, que lo ubicaban en el top 5 de ciudades más grandes de todo el mundo en esa época, ¿no? La ubican, pues. Entonces, pues ya tenían estructuras administrativas más organizadas. Desde ahí viene que el norte trabaja, el centro administra, descansa. Abusados, Abusados, que esa es una agenda electoral próxima a explotar. Próxima, pues ya, ¿no? Bueno, ya ganó en Nuevo León, pero en otros estados yo no la veo presente. ¿Qué? Yo no siento que sea esa la narrativa, güey. Vinieron por nuestra agua y a masacrarnos los soldados de allá del sur. Bueno, pues creo que ya es más explícito, más explícito. Sí, no, total. Pero bueno, también eso de que ganó el bien, era una lucha. El bien contra el mal. Deja de meternos aquí en contextos locales, que eso siempre lo buscamos evitar. Aquí nomás lo local lo tratamos para sobajar a nuestros amigos con que sí podemos mencionarlo. Y también a los que tienen nombre secreto. Bueno, entonces se organizaron así, ¿no? Los chichimecas traen el control militar, los teotihuacanos el control administrativo y también instauraron lo que se llama la ciencia sacerdotal. Okay. O sea, que los sacerdotes eran los que manejaban el tema de el conocimiento. Conocimiento, exactamente. Como si las palabras ciencia y sacerdotal copiaran en la misma frase, ¿no? Pues en algún momento sí, ¿no? Ahorita viene el Yunuhu y dicen, no, pues si los primeros pinches científicos fueron los... Y además siguen dándole dinero a los africanos. Bueno, cuando los seguidores de Tepotzin Quetzalcóatl ¿cómo eran? Uno Caña, intentaron introducirlo a como la máxima deidad, porque los teotihuacanos ya adoraban a Huitzilopochtli. Este tema de Quetzalcóatl y Huitzilopochtli pues es otro pedo, ¿verdad? Es un pedote que da para otro programa que no lo vamos a hacer nunca. Y además estaba Texcatipoca también, que era hermano de Quetzalcóatl, y entonces tenía sus partidarios también, ¿no? Y entonces pues los adoradores de Texcatipoca no estaban contentos con que los que reinaran pues, y los que manejaran el circo ahí eran los seguidores de Quetzalcóatl, y ya pues, se pusieron así, no, ya somos Venezuela y ¿cuál sería el ejemplo negativo de que es un desastre? No sé, ya somos Zempoala, no, porque Zempoala todavía no. Aztlán, que ya por eso se extinguió. Ya somos Aztlán y la chingada, ¿no? Y los otros decían, no, pues que Texcatipoca robó más y estaban, ¿no?, peleándose, entonces
pues se calentaron tanto los ánimos que llegaron a las manos. Y los adoradores de Tezcatlipoca ganaron, por lo que Quetzalcóatl tuvo que huir. Esto lo agregué porque, bueno, ya sabemos que, o se dice que cuando llegaron los españoles se creía que era el regreso de Quetzalcóatl. Ahí es cuando huye Quetzalcóatl y dice, I'll be back, ¿no? I'll be back. Y se va y... te digo, hay una historia, boludo, muy elaborada sobre pues una liturgia, pues, religiosa de lo que esto significa, pero yo lo... ¿Cuántos años de diferencia hubo entre el día que supuestamente iba a llegar y el día que llegó Hernán Cortés? Lo que pasa es que, bueno, no, yo no tengo ese dato, pero pues lo que pasa es que también acuérdate que en esos años, y en estos, ¿eh? Los relatos religiosos se van acomodando y le digo, ándale, mira, ya ves lo que te dije el otro día, que pues yo, pues ahí está. Sí llegó. Sí llegó. Los seguidores de Quetzalcóatl entonces se dispersan y se establecieron por todos lados. En Cholula, por ejemplo, fueron a dar muchos. ¿Fueron qué? A dar muchos de estos seguidores de Quetzalcóatl. Okay. ¿Te acuerdas que platicábamos también de que Cholula pues, era un centro ceremonial? Sí. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Incluso algunos fueron a dar hasta los dominios de los mayas. Bueno, la cultura tolteca en Tula y otras ciudades siempre estuvo marcada por las guerras. Aunque estos vatos se fueron, las guerras no se terminaron. Y bueno, pues los monarcas como iban saliendo, pues o los iban matando o se iban yendo. Y bueno, eso era los pleitos entre ellos, internos, ¿no? Pero aparte seguían llegando tribus chichimecas que también los hostilizaban. Entonces el desmadre seguía. Entonces, pues siempre había migraciones y matazones y la chingada. Bueno, todo eso, pues sí, una serie de guerras también que pues son un periodo importante y unas culturas le ganaron a otras y luego las otras les ganaron y luego se hizo un cagadero. Y luego pueblos establecidos contra chichimecas y chichimecas que se iban mezclando y armaban sus civilizaciones. Y pues va a ser muy interesante todo el tema, pero no, otra vez, ¿no? Pues daría para 700 episodios. Pero el chiste aquí es que en el mero siglo XII, fíjate, ya estamos en el siglo XII, el dominio del Valle de México se lo terminan repartiendo Texcoco, que así se llamaba, o Texcoco, y Azcapotzalco. Estos últimos fueron, y si tú vas al mapa, pues esos lugares todavía están ahí, ¿verdad? Azcapotzalco de hecho es una delegación de la Ciudad de México. ¿Es delegación? Sí. ¿De las buenas o de las malas? Está en el lado de los pezones rositas. Ah, ok. Está del lado azul. Del lado azul. Okay. Del lado azul al norte, el mero norte. Okay. Sí, porque sí recuerdo que en la UNAM hay un plantel, el CCH Azcapotzalco. Bueno, CCH y pero la UAM, no sabía si era Ciudad de México o... Texcoco sí es el Estado de México. Texcoco está pues al sur de la ciudad, o sea, digamos que en la parte sur de la Ciudad de México, por fuera, obviamente, del lado del Estado de México, ¿no? Estos últimos fueron ganando más influencia. Digo, obviamente ahorita están ahí, ¿verdad? Pues, pero en esos momentos pues dominaban, ese era el centro de sus culturas y dominaban extensiones más grandes. Y fueron ganando más influencia y territorios conforme pues iban conquistando pueblos y poniéndolos bajo su protección. No están viendo, pues estoy haciendo comillas, ¿no? O sea, pues eso ha sido la lógica toda la vida, ¿no? Sí. Protección, extracción. Así es. Bueno.
Pero ¿cómo andas, David? Porque te veo cansadón, güey. ¿Por qué preguntas eso? No, tú dale, güey. Ya estoy aquí. Estamos. Ni hemos agradecido a nuestro huésped, güey. Digo, nuestro huésped, no, nuestro anfitrión. Host, nuestro anfitrión, que hasta unas caguamas ya le robaste del refri. Ya, güey, soy bien pinche abusón. Lo que pasa es que a mí nunca me diga